Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Esto es Tiempo Vital. Yo soy Miguel Ángel Salino y llegamos a ustedes siempre por los 91.1 de la frecuencia modulada y a través de todas nuestras plataformas al resto del Perú y a todo el mundo. A todos aquellos principalmente que nos escuchan y que nos ven fuera del país, un abrazo inmenso y una vez más deseándoles siempre lo mejor por donde se encuentren en los distintos horarios y distintas zonas del globo terráqueo. Hoy el tema es bastante interesante, bastante importante. Hemos querido convocar a una especialista, una de las mejores a mi modo de ver las cosas en materia económica. Ella es porque es una dama además y es miembro del Instituto Peruano de Economía. Stephanie Maita Uría nos acompaña el día de hoy. Ella es economista senior del Instituto Peruano de Economía y con ella vamos a hablar temas de actualidad, particularmente economía y actividades económicas que tienen una incidencia directa en la actividad económica nacional y sobre todo en el ánimo colectivo que en estos días está un poco golpeado por las circunstancias que venimos viviendo y que han golpeado al país, particularmente en el tema minero y en el tema social. Así que con esto y más, Stephanie, muy buenos días y gracias por haber aceptado la invitación el día de hoy. Buenos días, más bien gracias por la invitación. No, encantado. Conozcan ustedes, van a conocer a ustedes el tipo de profesionales que tenemos, una mujer joven, una mujer inteligente que además sabe mucho de esto y es política del espacio del programa siempre darle tribuna y darle la oportunidad a estos nuevos profesionales que seguramente en el futuro no tan cercano pero inmediato tendrán la responsabilidad de impulsar el país hacia adelante. Stephanie, dicho esto, una vez más gracias por estar aquí. El Perú descansa y el Perú promueve sus esperanzas a partir principalmente de la actividad minera, que es probablemente la actividad que repotencia y reimpulsa al país con el ánimo y el entusiasmo y el positivismo de los últimos años. Hemos tenido la suerte incluso ahora de tener en el mercado internacional con los precios de los minerales bastante altos y eso nos da un respiro en el sentido de que podemos equivocarnos internamente incluso en el tema social, pero el país sigue creciendo. 4 puntos y pico, proyección de marzo respecto y contra todo pronóstico, incluso los más conservadores como el BCR que había apostado por 3 puntos y algo y hemos sobrepasado esa expectativa, aún pudiendo estar mejor, porque en años pasados el precio de los minerales eran 3 veces menores y crecíamos a una tasa de 7-8% promedio anual, no mensual. ¿Qué expectativas tú ves a partir de ahora de lo que está pasando con este escenario de aquí a fin de año? Lo que pueda pasar con Perú. En particular nos encontramos en un proceso, digamos, de recuperación económica, principalmente. Primero, digamos, a raíz de la recesión del 2023, en el 2024, digamos, se ha visto nuevamente esta recuperación, particularmente en el segundo semestre del año, apoyado, digamos, también en la baja inflación que ha permitido que se recupere el poder adquisitivo de las familias, también algo más de dinamismo en los sectores de comercio, servicios, por ejemplo, que ha permitido también la recuperación del empleo en sectores clave de nuestro país. Y todo esto, digamos, ha llevado a, en general, una mejora de los indicadores económicos, ¿no? Hemos visto que, por ejemplo, en el primer trimestre de este año hemos crecido alrededor de 3.9, siendo 4% o algo más en la última cifra de marzo, apoyado también por una inversión privada algo más dinámica que viene ganando impulso desde los últimos meses del año pasado. Como mencionas, es sumamente importante, debería ser sumamente importante mantener este dinamismo, mantener las condiciones para que la inversión privada continúe creciendo y continúe contribuyendo con la generación de empleos de calidad y la recuperación de los ingresos de las familias, por supuesto. Pero lamentablemente, a medida que nos vayamos acercando a la campaña electoral, al periodo electoral del próximo año, como suele suceder en nuestro país y en general en varias de las economías del mundo, el factor incertidumbre va a pesar mucho, ¿no? Ya sea que la economía se retraiga un poquito de alguna forma, ¿no? Digamos, el fenómeno social, la efervescencia social tiene una incidencia directa en el ánimo de la inversión privada. Si bien se ha recuperado, por supuesto, este año probablemente se retraiga un poco a partir de lo que tú comentas. Tenemos un escenario preelectoral que puede condicionar un poco las expectativas de crecimiento. ¿Cómo ves tú este efecto? Sí, bueno, no esperamos que la inversión privada se contraiga.
ciertamente va a perder algo de fuerza, sobre todo, como te mencionaba, en la última parte del año, cada vez a medida que nos acerquemos más al 2026. Y en nuestro caso particularmente porque el escenario político es muy disperso, digamos. Hay poca claridad respecto de cuáles pueden ser los candidatos que se van a plantear tanto en la primera vuelta como aquellos que potencialmente podrían llegar a una eventual segunda vuelta. Y sobre todo porque no hay claridad respecto de, uno, cuál puede ser, digamos, el rumbo que puede tomar en Perú en términos de las elecciones, pero también respecto de la posición que puede tomar la persona o el partido que termine ganando las elecciones presidenciales, ¿no? Entonces, todo este entorno de incertidumbre claramente tiene un impacto sobre las inversiones y puede retrasar o posponer algunas decisiones de inversión importantes, ¿no? Entonces, como resultado, la inversión privada claramente va a perder cierta velocidad hacia el término del año. De hecho, en el IPE, el Instituto Peruano de Economía, esperamos que crezca alrededor de 2.5, un poco más. 2.5. Y con ello, aún así, la economía peruana crecería en promedio, digamos, en el año un 3.3%. Hacia el 2026, nuevamente, con un entorno cada vez más cercano a las elecciones y todavía afectado por esta incertidumbre respecto de qué rumbo podría tomar el país, es que vamos a minorar nuestro crecimiento hacia un 2.6% más o menos, que es, como bien mencionabas, una cifra bastante pobre, digamos, considerando el escenario internacional con precios del cobre por encima de $4 la libra. Entonces sí, es sumamente importante, digamos, saber dentro de todo generar, digamos, un clima de confianza, ¿no? de seguridad jurídica, entre otros, para saber aprovechar adecuadamente el contexto internacional. Sí, esto que dices, si me permites tutearte con todo respeto, Claro que sí. no es nada nuevo. El año preelectoral siempre tiene una incidencia directa en los indicadores económicos del país. Viene sucediendo hace 20 años, así que esta vez no va a ser la excepción. La única diferencia es que hoy nos encuentra, digamos, en una circunstancia dentro de la perspectiva mundial bastante distinta, ¿no es cierto? Hay aperturas de mercado, el mercado asiático empieza a convertirse en una fuerza comercial impresionante, con una posibilidad enorme para esta parte de la región. Estamos reactivando y reimpulsando una actividad portuaria jamás antes vista en el Perú con el puerto de Chancay y la posibilidad de desarrollar otro nuevo puerto corrido en Arequipa, es decir, nos encuentra en un escenario bastante distinto a años anteriores, digamos en términos de posibilidades. La industria agroexportadora también tiene un impulso bastante sui generis. En esta parte del año, respecto del año pasado, estamos creciendo 21-22% más de lo que se crecía el año pasado. Entonces, se empieza a diversificar la economía y los peruanos empezamos a entender de que podemos, de que es posible. El problema es que nos encuentra precisamente en un año preelectoral. Hemos hablado un poquito de minería, que es probablemente la fuerza motora de este país. Nunca hemos estado por menos del 10% de crecimiento del PBI a través de todo el impulso minero que hemos venido teniendo en los últimos años. 60 o 60 y pico por ciento de las exportaciones se deben precisamente a la actividad minera. ¿Qué podemos hacer en más? Es decir, tenemos minería, tenemos agricultura. ¿Qué más le ofrece el Perú al mundo que pueda hacernos pensar que el Perú en el mediano plazo puede convertirse en un país del primer mundo? Bueno, en primer lugar yo creo que Perú está pasando lamentablemente por un momento de mucha... hay muchas condiciones que lamentablemente están retrasando decisiones de inversión importantes, ¿no? ¿Decisiones de orden político? Sí, más bien son como prioridades políticas, ¿no? En términos, digamos, de la lucha contra la inseguridad, de la lucha contra la minería ilegal, que hoy por hoy son dos de los principales problemas que afectan ya no solamente sectores aislados, como podrías pensar en su momento, específicamente a la minería o de repente a alguna región en particular, sino que, digamos, dada la poca acción o más bien la inacción del Estado respecto de estos temas, es que se ha venido expandiendo y hoy afecta a prácticamente todas las regiones del país, ¿no? Entonces, por un lado, digamos, la seguridad, o la inseguridad, mejor dicho, no solamente termina afectando a inversiones particulares como, por ejemplo, las minas formales en Patás o por ahí alguna otra operación grande, sino también a las economías, digamos, los negocios más pequeños, porque las extorsiones, la inseguridad en general genera sobrecostos
que finalmente tienen que incurrir las empresas y terminan restando de una u otra forma productividad y reasignando, digamos, los recursos de una forma poco óptima. De hecho, según un estudio reciente del Banco Mundial, al Perú le cuesta alrededor de 2.8% del PBI los gastos en seguridad, a raíz, digamos, de esta nueva ola de inseguridad, ¿no? Sí, justo te lo iba a comentar, te me has adelantado, pero es verdad, es verdad. Ahora, ten en cuenta que, ya que tocas el tema minero, que es un tema muy recurrente, dicho en este espacio, porque es, digamos, la base de la economía del Perú. Básicamente es la fuerza que mueve el país, como te decía. Yo estamos hablando de una fuerza laboral de entre 230 mil empleos directos formales. Directos, claro. ¿No? Y por cada empleo, estaba revisando las cifras el otro día, formal, generas 7 otro tipo de empleos directos a partir de todas las actividades colaterales asociadas a la actividad. Es decir, tenemos una fuerza económica ahí impresionante, impresionante. Entonces, ¿cómo no verlo esto de una manera distinta, sabiendo de que esto es parte del futuro, máximo si estamos abriendo mercados en Asia? Sí, nuevamente, digamos, una de las principales amenazas para que Perú pueda aprovechar, digamos, plenamente los recursos con los que cuenta es, por un lado, digamos, la elevada burocracia, que, bueno, nosotros llamamos permisología, porque tengamos en cuenta que el sector minero formal es un sector altamente regulado, ¿no? Entonces, hay más de 400 permisos administrativos con los que se tiene que, digamos, para desarrollar una mina formal de gran tamaño, y son más de 50 las instituciones del Estado que tienen que interactuar en todo ese proceso. Entonces, todo esto genera retrasos importantes y además resta competitividad a las inversiones en Perú frente, digamos, a otros países de gran escala mineros, como lo son, por ejemplo, Australia, o, sin ir muy lejos, Chile, que es nuestro país vecino. Sumado a todo esto, también tenemos que estos permisos, digamos, suelen demorar mucho más de los plazos legales que están establecidos, ¿no? Con todo ello, el desarrollo de una mina puede tomar tranquilamente unos 20 o 30 años, digamos, si miramos el largo plazo, ¿no? Incluso los estudios de impacto ambiental tienen una duración de 5 años, es decir, condicionas un poco el desarrollo de la inversión a plazos que están absurdamente prolongados, cuando probablemente en otras circunstancias, como en otros países, son más expeditivos. ¿Qué está fallando ahí? Primero que nada, es un exceso de procedimientos administrativos, ¿no? Y hay poca claridad en ocasiones respecto de quién termina siendo el responsable final, también porque tenemos un gran número de actores que de una u otra forma terminan interviniendo, ya sea a través de opiniones técnicas o ciertas verificaciones que no están, digamos, concentradas en un solo punto, ¿no? Un punto importante, digamos, de esta orientado, digamos, a mejorar esta problemática es la creación de ventanillas únicas, que si bien es una medida que, digamos, puede funcionar en teoría, no siempre termina facilitando el proceso, en la medida que la ventanilla única es, digamos, en teoría debería ser un entorno unificado, virtual, donde se conjugan... Articulador. Exactamente, donde se conjugan todos los procesos, pero finalmente alguna vez nos comentaron que terminan siendo de todas formas impresos en papel y terminan igual, digamos, viajando de ese modo a través de las distintas instituciones que intervienen en el proceso, ¿no? Entonces, no termina siendo efectiva ni funcionando como debería en la teoría. Sí, Stephanie, con esto y más volvemos después de la pausa, amigos, no se muevan de ahí, esto es Tiempo Vital, yo soy Miguel Ángel Salino, estamos de vuelta en un minuto. Amigos, de regreso en la cabina de Tiempo Vital, estamos con Stephanie Maita Uría, ella es economista senior del Instituto Peruano de Economía y estamos hablando de las distintas posibilidades que tiene el Perú a partir de lo que tenemos en territorio nacional: agro, minería, servicios, reactivación, la posición de Perú en los mercados internacionales. Hablábamos con Stephanie justo antes de la pauta de la cantidad de trabas burocráticas que significa para un empresario, además de los problemas que ya tenemos de inseguridad y demás, para viabilizar una inversión. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que corresponde hacer en este momento de cara a las próximas elecciones y de cara al nuevo gobierno? ¿Qué cosa debería hacer el nuevo gobierno con lo que tenemos ahora y no se está haciendo? Un punto clave que, digamos, ya en cierta forma esperemos ha tomado iniciativa el Ministerio de Economía y Finanzas es este llamado shock desregulatorio, ¿no? Digamos, hay todavía poca claridad respecto de qué
qué acciones va a tomar particularmente, pero es, digamos, una primera señal de cara digamos, a la simplificación de los procedimientos administrativos, porque no es solamente un tema, digamos, que afecta a la minería formal, como bien conversábamos hace un momento, sino que afecta a la economía en su conjunto. En general, así es. De hecho, el Indecopi tiene, por ejemplo, una sala especializada en eliminación de barreras burocráticas, porque son también problemas que atacan incluso a los negocios más pequeños, a los microempresarios. Hablamos, por ejemplo, de algunos permisos para la apertura de tiendas comerciales, para, digamos, ciertos permisos de edificaciones, entre otros, que, digamos, dada la poca claridad en la normativa, permiten de cierta forma cierta discrecionalidad por algunos gobiernos subnacionales. En particular hablamos de provinciales, distritales, que muchas veces van incluso en contra de la normativa nacional. Y es justamente por esto que el Indecopi tiene un rol clave en este proceso de simplificación, ya que ellos identifican cuáles son esas normas que o generan duplicidades o generan ineficiencias que no están estipuladas, digamos, en el marco normativo nacional, ¿no? En los últimos más o menos 5 o 6 años, el Indecopi ha llevado a cabo un rol importante en esta línea, ha logrado eliminar, si mal no recuerdo, más de 200.000 barreras burocráticas a nivel nacional. Entonces, sé que son varias, no sabía el número, pero sé que eran varias. Son un montón y son en todas las regiones. Entonces, de hecho, por eso también es que se ha descentralizado, ya no cuenta solamente con una oficina central en Lima, sino que tiene oficinas en varias otras regiones del país y lleva un trabajo conjunto con ellas, digamos, para que sean también las propias municipalidades quienes tomen la iniciativa y eliminen voluntariamente estas barreras, ¿no? Entonces, en ese sentido es fundamental fortalecer el rol del Indecopi para que esta labor sea cada vez más potente y pueda además abarcar no solamente, digamos, las barreras que se generan desde niveles subnacionales, sino también algunas otras en otros sectores un poco más, digamos, más a nivel nacional, ¿no? A este problema, porque es un problema todavía y una tarea pendiente del gobierno, hay que sumarle la alta tasa de informalidad con la que el país camina. Este país camina con 20-21% de formalidad y tenemos una altísima tasa que no logramos superar. ¿Qué debiera hacer el gobierno? ¿Qué debiera, si tú fueras ministra, por ejemplo? ¿Qué harías tú para atraer ese sector, que es una fuerza económica que mueve también la economía nacional, al sector formal? ¿Qué se debiera hacer? Están ahí, existen, son 80%, mueven el país. No podemos cerrar los ojos ante esa realidad. Es una fuerza económica que además es parte de la economía nacional. ¿Cómo los traemos para este lado? Va a sonar un poco repetitivo, pero nuevamente es, digamos, dilo. El problema parte esencialmente de la complejidad de nuestro sistema tributario, digamos, por un lado, porque recordemos que existen múltiples esquemas tributarios. Pero no deberían haber alicientes, incentivos, es decir, darles periodos de gracia para que vengan a este lado, dejarlos que se adapten un poco a la nueva realidad que les tocaría vivir. O sea, se me ocurre a mí, dicho en términos castizos, no soy muy técnico, pero lo digo para que ustedes me entiendan. Es decir, algo hay que hacer, ¿no? No podemos seguir así. Sí, bueno, recordemos que nos encontramos en un entorno fiscal poco favorable. Venimos arrastrando ya 3 años seguidos de incumplir la meta fiscal. Entonces, en este contexto es sumamente urgente evaluar y saber priorizar bien los gastos del Estado como tal. En la medida que también puede sonar lejano, digamos, un poco el tema del déficit fiscal a nivel nacional, pero es un tema que afecta a todos los peruanos. Se gasta más de lo que se ingresa, para ponerlo en términos castizos. Así es. Pero es un tema que afecta a todos los peruanos porque termina, digamos, afectando la imagen de país como un destino seguro y un destino que sabe manejar adecuadamente sus finanzas, ¿no? Entonces, en esa medida hay que evaluar con sumo cuidado nuevamente los gastos que se realizan y muchas veces en realidad las exoneraciones tributarias, este tipo de incentivos no terminan generando los impactos que uno esperaría. De hecho, hay muchos estudios del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, que validan estas posturas y que en realidad mencionan que deben ser bastante focalizados, ¿no? O sea, deben atender problemas particulares y no deben ser generalizados, porque termina beneficiando, digamos, a sectores que en principio no requieren esa ayuda, ¿no? Entonces, primero que nada me parece que debería haber un reordenamiento de, por ejemplo, como te mencionaba, el esquema tributario, porque, digamos, hay
múltiples regímenes y hay, digamos, un sistema también muy complejo que termina dificultando la tarea para aquellos pequeños empresarios que necesitan y que requieren formalizarse, porque recordemos también que la formalización no es solamente un título que le va a una empresa, no soy formal y ya, sino que es un estado que trae consigo múltiples beneficios, como por ejemplo acceso al crédito formal, ¿no? Exactamente. Porque no puedes tomar un crédito en una empresa bancaria para financiar tu negocio si no cuentas con un negocio formal. Pero en ese escenario el Estado no puede abdicar de su condición de ente regulador, es decir, una cosa con la otra, sino cómo haces que esto funcione. Claro, de hecho es una tarea que ha venido quedando pendiente, digamos, rezagada en los últimos años, sobre todo a raíz de la pandemia, fue un poco, digamos, olvidada y de hecho esperamos que se retome nuevamente esta discusión porque es un elemento clave, no solamente, digamos, para mejorar la situación de las microempresas, sino también para mejorar la situación del país. Recordemos que en los últimos años hay un factor, digamos, de productividad importante que se ha ido perdiendo. Y esto también viene en parte a, como mencionabas, una alta tasa de informalidad que digamos, impide en cierta forma que las empresas sean cada vez más productivas y que ganen, digamos, sinergias o ciertos beneficios, ¿no? A raíz de, por ejemplo, acceso al mercado de crédito o una población más educada que tiene mayores y mejores capacidades que limitan también su crecimiento y con ello limitan también el crecimiento del país. De hecho, nosotros en el IPE vamos a realizar un evento tributario el próximo martes, un poco para tratar de abordar estas medidas y ver qué es lo que se puede hacer. Publicítalo ahora mismo. ¿Martes? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿A qué hora? Rápido. Bueno, este martes a las 8 de la mañana vamos a llevar a cabo un evento tributario, vamos a transmitirlo por nuestras redes sociales, donde nuevamente vamos a recoger las opiniones de los expertos en el sector respecto de qué es lo que necesita el país en términos de materia tributaria para atraer cada vez más a esa población informal y que necesita también beneficiarse de los beneficios de nuevamente la formalidad, como el acceso al crédito, entre otros factores. Evacuarán un paper después de la reunión, supongo, lo harán público. Sí, exactamente, recogemos las conclusiones de este evento y lo publicamos también en nuestras redes sociales y en nuestra página oficial del IPE. En 30 segundos, antes de que nos gane el tiempo, tengo aquí el nuevo reglamento del Reinfo. 30 segundos, ¿qué opinión te merece esto? Es un despropósito. Total, no ataca para nada el problema de la minería ilegal, simplemente lo sigue alargando y probablemente con alta probabilidad agravándolo, porque la figura, por ejemplo, de la herencia del título del Reinfo es un despropósito total. Sí, están las disposiciones complementarias del número 3 que habla de la herencia en el caso de fallecer el titular de la concesión, pero ojo, dice ahí que si hay herederos tiene que constituirse ellos en una persona jurídica para poder seguir teniendo el beneficio original de quien había pedido el Reinfo. O sea, hay una serie de condiciones técnicas ahí que habría que analizar más profundamente para ver qué tan positivo es esto para el país. Ahora, esa es la última prórroga, se dice, ¿no? Muere en diciembre y ahí no más Reinfo. El Reinfo existe desde 2017 y se ha prorrogado en múltiples ocasiones. Como veníamos conversando, ha mostrado ser totalmente ineficaz en su propósito de formalización. Hay más de 87,000 registros, de los cuales casi el 80% están suspendidos y continúan operando avalados por el Reinfo, que les facilita el acceso a insumos que deberían ser controlados, que es más, son controlados para otros sectores, tales como mercurio, explosivos, entre otros, y que también les permite blanquear sus operaciones ilegales. Exacto. ¿No? Entonces, es como un paraguas, digamos, que les permite. Literalmente, es un paraguas de informalidad, sí. Entonces, continuar ampliando este registro que claramente no funciona es continuar dándole herramientas a la minería ilegal para que continúe operando al margen de la ley, para que continúe generando impactos ambientales, impactos sociales y trayendo consigo cada vez más inseguridad. Bueno, vamos a una pausa, me dicen. Volvemos contigo en la última parte, Stephanie, con lo que queda por conversar. Yo creo que hay dos temas más que me gustaría abordar contigo después de la pausa. Amigos, no se muevan de ahí, volvemos en un minuto. Amigos, de regreso en la cabina, esto es Tiempo Vital, yo soy Miguel Ángel Salino y seguimos con Stephanie Maite Uría, economista senior del Instituto Peruano de Economía.
Hoy le vamos a sacar el jugo a Stephanie, así que no todos los días tenemos a alguien con tu capacidad, Stephanie, con tus conocimientos, así que muy honradísimo una vez más con tu presencia el día de hoy aquí. Hemos hablado de economía, de informalidad, de minería, agro. Perú tiene la posibilidad de cubrir ciertos vacíos que seguramente se van a generar en los mercados internacionales. Hablábamos en la pausa de lo que está ya anunciando Donald Trump de imponerle aranceles de 50% a la Unión Europea. Todavía no resuelve sus problemas con China, es decir, pero eso nos da una posibilidad, nosotros particularmente con lo que tenemos que ofrecerle al mundo a través de esta tierra bendita que nos da de todo. Por cierto, un saludo a la Federación de Agricultores de Islay, sé que están en sintonía, muchachos, que les vaya bien, no me olvido de ustedes y párenme la oreja porque lo que va a decir Stephanie en este momento es sumamente interesante. ¿Cómo ves al Perú a través del agro respecto de lo que se le viene al mundo con estas guerras comerciales establecidas desde la administración de Donald Trump? Bueno, primero recalcar que Perú cuenta con características particulares que, deberían potenciar el agro, ¿no? O sea, tenemos variedad de climas, tenemos, como mencionabas, una tierra que es altamente productiva. Sí, y pero que... ojo, tierra cultivable con solamente 16% de riego tecnificado. Hay que abrir la frontera del riego tecnificado. Exactamente, ese es uno de los puntos centrales, ¿no? Tenemos, digamos, todas estas condiciones para tener un agro más potente, pero que no estamos sabiendo aprovechar en principio por problemas, como los mencionabas, en relación a el riego tecnificado. Perú cuenta, en comparación, digamos, a otros países de la región o incluso a países con una variabilidad climática, es decir, climas similares al nuestro, cuentan con muy poca capacidad de almacenamiento de agua y gestión, en realidad, gestión pobre de agua. Hace algún tiempo, por ejemplo, conversábamos con algunos expertos que nos decían que el fenómeno del Niño en la zona norte del país no debería ser una maldición, ¿no? Como lo es ahora, que es un tema que claramente viene afectando cada ciertos años. Agua. Y que por el contrario deberíamos saber aprovecharla para almacenarla y usarla en momentos de sequía como las que hemos visto hace no tanto tiempo, hace 1 o 2 años a lo mucho. Entonces, es un problema clave, digamos, por ahora también el desarrollo de infraestructura de gestión del agua, pero también de usos del agua, ¿no? Hasta ahora, digamos, la agricultura de exportación es la que ha sabido aprovechar un poco más también con los recursos con los que cuenta estas condiciones, y eso también ha generado que su producción sea más productiva, valga la redundancia. Pero todavía hay tensión hídrica, es decir, estamos todavía a mitad de camino de que esto sea pues como tiene que ser. Sí, claro que sí. Hay regiones que claramente todos los años o casi todos los años vienen arrastrando problemas de sequía, falta de recursos. Sin ir muy lejos, por ejemplo, en Ica cuenta con un problema importante de acceso al agua. En Piura también, pese a, digamos, a la continuidad, a la frecuencia del fenómeno del Niño también. Piura está saliendo ahorita de un problema hídrico reciente. Por supuesto, se ha visto estas deficiencias, digamos, en el manejo del agua que terminan afectando no solamente al sector agro, sino también incluso a la población, ¿no? Entonces, aprovechar o, saber gestionar estos recursos de mejor forma deberían poder potenciar nuestra producción y también, sobre todo en un entorno como el que mencionabas, ¿no? En el que hay varios, de nuestros principales competidores en materia de productos agrícolas que están siendo afectados un poco por las políticas arancelarias de Trump, pero que también, en cierta forma, nos dan en oportunidades una oportunidad para nosotros, por supuesto, en la medida que nuestros productos... uvas, van a terminar arándanos, siendo mangos más baratos, en comparación a los de ellos, ¿no? Lo que nos facilita, el ingreso a los mercados en los que ya estamos, pero también incluso a diversificarlos. El año 2020 se publica una norma declaratoria que establecía que era de necesidad e interés pública la instalación de plantas desalinizadoras de agua en el litoral. ¿Esto no vendría un poco a solucionar el problema? Es decir, tenemos todo un océano al frente. ¿Qué está pasando? ¿No tenemos visión para solucionar el problema? Más allá de los fenómenos que nos puedan afectar. O sea, tenemos la materia prima gratis.
Sí, bueno, ese es, digamos, habría que en realidad evaluar los costos, ¿no? No, pero costo-beneficio, es decir, soluciones un problema no solamente agrícola, sino de consumo de agua doméstico. Pero si hablamos primero en principio, digamos, de gestión y de usos del agua, como te mencionaba, el fenómeno del Niño, o sea, es una oportunidad clave, clara, para aprender a, digamos, almacenar el agua y tener digamos, canales de irrigación o de desemboque de agua adecuados que nos permitan, digamos, aprovecharlos en lugar de que terminen siendo problemas que terminen afectando a la población, como inundaciones, etc. Pero reservar agua, ¿no sería más conveniente en la sierra y en la costa usar el agua desalinizada y tratada, agua de mar? O sea, es decir, tenemos la posibilidad de hacerlo, ambas cosas. ¿Por qué no se hace? Sí, en verdad es una posibilidad. O sea, lo que debería pasar aquí es que tanto el Ministerio del Ambiente como el Ministerio de la Agricultura deberían tener un trabajo conjunto que evalúen las opciones, ¿no? Recordemos que gran parte de la tierra, o digamos de la agroexportación, mejor dicho, por ejemplo, se concentra particularmente en la zona de la costa, que es una zona sumamente árida y que cuenta con poco acceso al agua y también es una de las más densas, digamos, poblacionalmente hablando. Y justamente es por ello que necesita en principio desarrollar mayor infraestructura de gestión del agua, como mencionaba por ejemplo los reservorios. Entonces, digamos, saber conjugar estas alternativas, digamos, entre los reservorios de almacenamiento con quizás otras más modernas como el de la desalinización, podrían ser alternativas más bien complementarias que permitan digamos, un mejor uso de los recursos y también de la gestión del agua, que es uno de los factores clave o problemas clave del sector agro en este momento. En gobiernos pasados, no voy a decir cuál para que no se me tache de tal o cual tinte político, se hizo un impulso para proveer de agua a gente que no tenía ni siquiera servicios básicos y se logró hacer 3 millones y pico de personas lograron tener acceso al agua sin esta tecnología moderna actual que permitiría mucho más. No solamente eso, Stephanie, tenemos el tema de la matriz energética. Han empezado a hacer desarrollo energético en Naja, por ejemplo, con la energía eólica, y tenemos capacidad dormida en el sur con toda la actividad volcánica que permitiría tener incluso energía geotérmica, si vale el caso, para dotar de electricidad a poblados cercanos. En Chile ya se está haciendo. Es decir, yo te escucho hablar y te escucho con cierto optimismo y esperanza, ¿no? Porque eres una mujer joven, inteligente, además tienes bien claro por dónde creo debería ir el Perú a partir de tus conocimientos y tu experiencia profesional. Pero ¿qué pasa a los políticos nuestros? ¿Qué pasa al Estado? ¿Qué pasa a nuestros gobernantes? ¿Cómo pueden ser tan ciegos? Por ejemplo, se habla ahora del desarrollo ferroviario, que me parece genial. 2 corredores, uno en una costa, uno en una sierra de manera longitudinal para que una 13 regiones con toda la potencialidad que tiene esta tierra, y no se hace todavía y no se decide hacerlo. ¿Qué nos está pasando? Hay un esquema, digamos, poco claro respecto de, por un lado, la priorización de los proyectos, pero también de, digamos, el esquema bajo el cual se desarrollan, ¿no? No se ha sabido, digamos, en ocasiones saber formularlos adecuadamente, lo cual también ha provocado que en ocasiones varios de los procesos concursales que lleva a cabo por inversión queden desiertos. Y eso se debe en principio a, digamos, una mala formulación, primero desde los factores o los componentes con los que se desarrolla el proyecto, pero también a un esquema de retribución de las inversiones que muchas veces desincentiva la inversión de actores externos, ¿no? Por ejemplo, bajo este esquema en ocasiones no se terminan de reconocer las inversiones que se lleva a cabo por parte del concesionario. Entonces, claramente, si un inversionista que tiene una concesión a su cargo no ve que su inversión va a ser retribuida en digamos, en el plazo de su concesión, claramente no la va a desarrollar. O sea, a nadie le conviene meterle dinero a algo, invertir en algo. Pero el tema de desarrollo de corredores ferroviarios, permíteme que te interrumpa unos minutitos nada más, es una necesidad no solamente local, sino es una necesidad continental. Estarías articulando no solamente la propia actividad interna, me refiero a la economía nacional, sino además atraerías, te das cuenta, la posibilidad de articular e interactuar con los países de la región. Es decir, te repotencia como país y te repotencia además como región respecto del resto del mundo. ¿Es tan difícil verlo así?
De hecho, hay un montón de estudios que hablan sobre la brecha de infraestructura en el sector transportes, ¿no? Que es uno, de hecho, es el que más, el sector que concentra la mayor brecha a nivel nacional. Es lo que te iba a decir. Pero nuevamente, aquí lo que hace falta es aclarar, digamos, este esquema de inversiones, simplificar nuevamente algunos de esos procesos, y en particular lo que mencionaba en relación a la retribución de las inversiones, porque resta atractivo a las inversiones. El Estado solo no tiene la capacidad de desarrollar todas las inversiones que se requieren para el país. Entonces, necesariamente se tienen que plantear esquemas de inversión, como por ejemplo las asociaciones público-privadas, para lo cual se requiere un esquema nuevamente de retribución adecuado que atraiga esas inversiones, no que las espante. Entonces, mejorar, digamos, estos procesos que son ciertamente un poco técnicos y que deben ser claramente evaluados por OCITRAN, por Proinversión, por el Ministerio de Transportes, por el Ministerio de Economía y Finanzas, para que no suceda lo que viene pasando con estos grandes proyectos que suelen quedar desiertos, como mencionaba hace un momento, ¿no? Sino que por el contrario se terminen desarrollando a fin de cerrar estas brechas y con ello también no solamente, digamos, conectar a más regiones, que por supuesto es beneficioso en sí, sino también para ganar, digamos, productividad en el sentido de que traer, digamos, productos de, no sé, Tacna, de Ucayali, sea no tan difícil, no tan costoso y por el contrario permita que los pequeños, medianos productores también puedan acceder a mercados internacionales y no solamente aquellos de empresas, digamos, que cuentan con más recursos y etcétera, ¿no? Articulas todo el sistema financiero del país, todo el sistema económico a partir de una iniciativa, fíjate, de transporte. Es increíble cómo una cosa lleva a la otra. Amigos, ustedes la han escuchado. Ha sido Stephanie Maytauría. Acuérdense de esta señorita, ¿no es cierto? Sí. Acuérdense de ella. En el futuro dará mucho que hablar. Quiero agradecerte, Stephanie, por tu presencia el día de hoy. La verdad que ha sido bastante enriquecedor, incluso para mí, que soy un hombre mayor, todo lo que te he escuchado decir. Yo creo que la gente tiene más claro también cuál es el escenario futuro inmediato de Perú a partir de todos los criterios técnicos que Stephanie nos ha regalado el día de hoy. Así que seguramente, si tú me permites, te voy a estar molestando en el futuro para hablar de esto y mucho más. Ha sido, la verdad, muy grato y un honor haberte tenido el día de hoy. Gracias por tu tiempo, Stephanie. Gracias a ti, ha sido un placer. No, muchísimas gracias, amigos. Ustedes no se muevan de ahí. Volvemos en un minuto ya para cerrar el programa con la última parte de Tiempo Vital. Regresamos en un minuto.